Ya hemos visto antes que tanto la función lineal como la función afín daban lugar a rectas. Ahora lo que queremos es, en cierto modo, ir hacia atrás. Queremos tener una recta y queremos saber cuál es su ecuación, cuál es su función. Vamos a ver cuál es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Así tenemos dos puntos del plano, el punto A y el punto B. En este ejemplo los he puesto aquí, o sea, el punto A sería el 1, 1 y el punto B sería el 3, 2. Y queremos saber cuál es la ecuación de la siguiente recta. Vamos a ver dos formas de hacerlo. La primera forma será aplicar una fórmula. La fórmula de la recta que pasa por dos puntos. Una de cuyas formas, quizás la más fácil, es esta que tenemos aquí. Y x son las variables de la función y sub 0, x sub 0, bueno, en este sentido x sub 0 y sub 0 son las coordenadas de un punto y x1 y sub 1 son las coordenadas de otro punto. Entonces esta expresión es simétrica, y menos y sub 0 partido de y sub 1 menos y sub 0, estos son números y esta es la variable y, igual a lo mismo pero con la variable x menos x sub 0 partido de x sub 1 menos x sub 0. Vamos a ver en el ejemplo. El punto A tendrá como coordenadas 1, 1. Y el punto B tiene como coordenadas 3, 2. Vamos a poner que el punto A es el punto inicial y el punto B es el punto 1, punto 0 y el punto 1. Entonces, ¿qué será x0 y 0? x0 será 1 y 0 será 1. Las coordenadas del primer punto. ¿Y qué serán x1 y 1? x1 y 1 son 3 y 2. 3 es x1 y 2 es y1, las coordenadas del segundo punto. Entonces, teniendo en cuenta esto, o sea, que A será el primer punto, tendrá coordenadas x0 y 0, y B, el segundo punto, tendrá coordenadas x1 y 1, y que son las que aparecen ahí, tenemos en la fórmula lo siguiente: y menos la coordenada y del primer punto, que es 1, sería y menos 1, partido la coordenada y del segundo punto, que es 2, menos la coordenada y del primer punto, que es 1, 2 menos 1, será igual a x menos la coordenada x del primer punto, que en este caso también es 1, x menos 1, partido por la resta de las coordenadas del segundo punto menos el primer punto, 3 menos 1. Tendríamos entonces lo siguiente. Sustituyendo en esta fórmula de aquí, x0 y 0 por 1, 1, 1 aquí y 1 aquí, y x1 y 1 por 3, 2. 3 y 2. Aprendemos esta fórmula y ponemos los puntos. Bien, haciendo cuentas, nos sale lo siguiente. Y menos 1, 2 menos 1 es 1, y menos 1 partido de 1, que partido de 1 no lo voy a poner, igual a x menos 1 partido de 2. Y despejando, pasando este menos 1 aquí sumando, nos va a quedar que y es igual a x partido de 2, voy a separar la x, menos 1 medio más 1. O sea, y es igual a 1 medio de x más 1 medio, que es la ecuación de la recta. Vemos que la pendiente es 1 medio, y eso lo sabemos porque sube 1 cuando avanzamos 2, 1 partido 2, y la ordenada en el origen es 1 medio. Vemos que pasa por el 1 medio. O sea que esta efectivamente es la ecuación de esa recta. Y ha salido aplicando esta fórmula
a los puntos 1, 1 y 3, 2. Una segunda forma de hacerlo, sin aprenderse ninguna fórmula, es intentando utilizar lo que ya sabemos. Nosotros sabemos que por 2 puntos va a pasar una recta y esa recta en principio pues va a tener la ecuación igual a mx más n, igual a mx más n. Entonces, nosotros podemos intentar averiguar cuánto vale la pendiente, que es m, y cuánto vale la ordenada en el origen, n. La pendiente, aunque esto se puede hacer por un sistema de ecuaciones, la pendiente la vamos a averiguar sabiendo lo que significa. La pendiente es cuánto crece la y cuando nosotros nos desplazamos en el eje X, si crece o decrece y cuánto crece. Entonces, la pendiente se puede ver como el incremento de y, cuánto ha crecido en el eje Y, cuando nosotros nos movemos en el eje X. Aquí vemos que sube una unidad cuando nos movemos en el eje X 2 unidades. Entonces el crecimiento viene dado por 1 partido de 2. Esta va a ser la pendiente. Una vez sepamos la pendiente, pues ya la sustituimos en la ecuación de la recta. Ya sabemos que la recta, la pendiente por lo menos la tenemos. La pendiente es un medio x más n, igual a un medio de x más n. Nos sigue faltando la n. La n seguimos sin saber cuánto vale. Entonces, lo que hacemos es utilizar uno de los puntos que tenemos, por ejemplo, el 1, 1, ponerlo en la x y en la y para tener una ecuación y despejar la n. Por ejemplo, el 1, 1. Pues vamos a poner que cuando la x valga 1, la y también va a valer 1. Y vamos a tener lo siguiente. Un medio por 1 más n será igual a 1. Un medio por 1 es un medio. Nos queda que 1 es igual a un medio más n. Y pasando el 1 medio al otro miembro restando, nos quedará que la n vale 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Ya tenemos la n, antes habíamos averiguado la m, luego ya tenemos que la ecuación de la recta va a ser y igual a 1 medio de x, que era la pendiente, más la n, que hemos averiguado que también vale 1 medio. Y si os fijáis, nos sale la misma fórmula de la ecuación de la recta, la misma ecuación de la recta que en el caso anterior. Entonces, o bien nos aprendemos esta fórmula y la aplicamos, o bien lo hacemos aplicando que la pendiente es el incremento de y partido de incremento de x, y después la n la podemos averiguar poniendo un punto en la x y la y despejando la n. Vamos a ver ahora cómo son las ecuaciones de las rectas horizontales, como esta recta roja de aquí o esta verde de aquí, cómo son las ecuaciones de las rectas verticales, como esta de aquí, violeta, y esta de aquí, azul claro. Si os fijáis, vamos a empezar por las rectas horizontales. Las rectas horizontales, los puntos, por ejemplo, esta recta de aquí que pasa por el 0, 3, tiene ordenada en el origen 3, todas sus ordenadas valen exactamente lo mismo. Pasa por el 0, 3, este es el punto 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Todas sus ordenadas, la coordenada y siempre vale 3. Pues entonces la ecuación de la recta no es otra que la ecuación que nos dice eso, que la y vale 3. Esa es la ecuación de la recta. En el caso de la recta verde, que todas sus ordenadas valen 1, tiene altura 1, todas valen 1, el 1, 1, el 2, 1, el 3, 1. La ecuación de la recta horizontal, sería y igual a 1. Entonces, las rectas horizontales, una recta horizontal, tienen de ecuación y igual a algo, igual a k. Es la y la que se mantiene fija, la x puede valer lo que quiera, la y es fija, es k, y por eso es horizontal, tiene altura horizontal. En cuanto a las rectas verticales,
las rectas verticales, como esta morada de aquí o esta azul de aquí, es la x la que nunca varía. Aquí tendríamos el menos 3, pasaría por el menos 3, 0. Aquí por el menos 3, 1, varía la altura. Menos 3, 2, varía la altura. Podemos ir variando en altura, pero siempre nos movemos en x igual a menos 3. Eso no es una función, pero sí es una ecuación. Es la ecuación de la recta x igual a menos 3. Y en este otro segundo ejemplo, esta recta azul celeste pasa por el 4, 0, aquí tendremos otro punto 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, o por debajo 4 menos 1, 4 menos 2. La x siempre vale 4 y precisamente esa es su ecuación de la recta. La ecuación de la recta es x igual a 4. Por lo tanto, las rectas verticales, una recta vertical va a tener como ecuación x igual a k, una x fija, y lo que vamos a ir variando es la altura, la y. Los propios ejes tienen ecuación. Así, el eje x es un eje donde la x va variando y donde la altura, la y es 0. Este eje no tiene altura, altura 0. Este sería el punto 0, 0, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0. No tiene altura. Por lo tanto, la ecuación de este eje, del eje x, es y igual a 0. Y el eje y es un eje donde la y va variando, pero la x es 0, es decir, el 0, 0, el 0, 1, el 0, 2. Luego, este eje es el eje de ecuación x igual a 0. Finalmente, vamos a ver un uso de la ecuación de la recta, de lo que acabamos de ver, lo que se conoce como interpolación lineal. Nosotros tenemos un experimento, tenemos un suceso que queremos explicar y en ese suceso hay dos variables, una variable y una variable x, y podemos suponer que la variable y depende de la variable x de manera funcional, es función de x. Pero no sabemos qué tipo de función es, no nos lo dan, y lo que nos dan es una tabla de valores. Nosotros sabemos dos valores de la x y sus correspondientes valores de la y. Por ejemplo, sabemos que para x igual a 1, la y vale 5, y para la x igual a 3, la y vale 9. Estos son datos que nos dan o que hemos recogido en un experimento o en una observación. Podemos pensar, por ejemplo, que la x es números de días trabajados y la y la producción que se produce, por ejemplo, en miles de euros en una fábrica. Entonces, en un día podemos sacar 5.000 euros de beneficio, en 3 días 9.000 euros de beneficio, producción de una gran empresa. Esto lo tenemos y quisiéramos saber qué podría pasar en un dato intermedio. Algo intermedio es lo que se llama interpolación, ¿no? Bueno, la interpolación va a ser lo que vamos a hacer para encontrar valores intermedios. Esos valores intermedios realmente no los observamos, no los tenemos, sino que podemos pensar qué es lo que puede pasar. Estos puntos de aquí, serían el 1, 5 y el 3, 9, representan realmente lo que sabemos. Esto es lo que nosotros sabemos. Y nos dicen, bueno, ¿qué pasaría si nosotros trabajásemos 2 días? Eso no lo sabemos, no lo hemos medido, pero en interpolación lineal lo que hacemos es suponer que la función entre estos dos puntos que sí sabemos se va a comportar como si fuera una línea recta. Realmente no sabemos que la función sea una recta. Esto es una suposición. Suponemos que aproximadamente puede ser recta la función aquí y entonces calculamos esta recta. La podemos calcular de cualquiera de las dos formas que hemos visto antes. Yo lo voy a hacer calculando la pendiente y después la coordenada en el origen. La pendiente m, c, porque ya lo hemos visto antes, que es el incremento de y, cuánto sube o baja y, en este caso sube, el incremento es 4,
partido del incremento de x, que en este caso es 2. Si la función, os recuerdo, fuese decreciente, el incremento sería negativo y la pendiente sería negativa. En este caso, pues, la m valdrá el incremento de y, que es 4, partido del incremento de x, 2, 4 entre 2, 2. Y tendremos que la y será de la forma 2x más n. ¿Y cómo calculo la n? La n la calculo poniendo un punto. Por ejemplo, el punto A, que sabemos que es el 1, 5, poniendo en la x 1 y en la y 5. 2 más n, 5 es igual a 2 más n, el 2 pasa restando y de ahí tendremos que la n vale 3. Por lo tanto, la ecuación de la recta será y igual a 2x más 3. Tenemos la ecuación de la recta. Y ahora, una vez tengamos esa ecuación, ya podemos contestar a la pregunta: ¿qué pasaría para x igual a 2 si trabajo 2 días? Pues usamos la ecuación de la recta para x igual a 2. Metemos en x igual a 2 y obtendríamos que en este caso, usando esta ecuación, la y valdrá 2 por x, 2 por 2, más 3. O sea, 4 más 3, 7. Hemos usado la ecuación de la recta que hemos calculado a partir de los dos puntos que sí teníamos. Eso es interpolar. Hemos interpolado que entre los datos que teníamos, el 1, 5 y el 3, 9, para x igual a 2, la y tendría que valer 7. También se puede extrapolar, que extrapolar es ver qué pasaría no entre los datos que tenemos, sino fuera del intervalo dado por esos datos, por arriba o por abajo. Igual, calculando la ecuación de la recta y cogiendo un valor por fuera de los extremos. Lo que ocurre es que, aunque el procedimiento es lícito, es más seguro, es menos error considerar que dentro de entre dos puntos más o menos cercanos la función es aproximadamente recta, porque podría tener una cierta curvatura, pero podemos pensar que puede ser recta, y no es tan fiable hablar de qué puede pasar en los extremos, fuera de ese intervalo. La interpolación es mucho más fiable que la extrapolación.